Muy buenas tardes para todos. ¿Me confirman cómo es la copia? Buenas tardes. ¿Me están copiando fuerte y claro? Buenas Buenas tardes, tardes, sí. sí, señor. Sí, señor, buenas tardes. Muchas gracias. Les comento que la sesión está siendo grabada. Esto con el objetivo de dejar esa grabación en la plataforma a partir del día de mañana para las personas que por algún motivo no pudieron asistir. Me presento, mi nombre es Nilson Machuca Pérez. Soy ingeniero industrial, especialista en seguridad y salud en el trabajo, instructor asignado para orientar el curso del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, conocido como el curso de 50 horas. Recordemos que este curso, por normatividad legal, es una obligación de aquellas personas que diseñan, implementan o que por algún motivo están involucrados en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como lo he dicho siempre, pues todos los que participamos o trabajamos dentro de una organización, una empresa, pues tenemos que ver con lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, pues sean todos muy bienvenidos, agradecerles que estén presentes, que hayan sacado el tiempo para estar acá, para acompañarme. Trataré de ser lo más explícito posible, tratar los temas que vamos a, o de que se trata esta actividad de aprendizaje número 3. Entonces, pues para comenzar, como siempre, a mí me gusta entrar a la plataforma Sajuna y mostrarles pues lo que allí pueden ustedes encontrar. Entonces, voy a, primero que todo, a tomar un pantallazo. Ustedes saben que se deben tomar evidencias de lo que estamos haciendo. Entonces, estoy tomando el pantallazo. Bueno, entonces, voy a compartirles mi pantalla. Me voy a retirar de la cámara y voy a compartirles mi pantalla para que podamos empezar a... Por favor, me dicen si están viendo la pantalla compartida. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho que, pues, cuando yo les pregunte, me colaboren porque, pues, yo pierdo, o sea, no los dejo de verlos por estar trabajando en la pantalla y a veces me quedo solo porque mi micrófono puede estar cerrado o porque se fue la luz y no me he dado cuenta. Por algunos motivos a veces sigo hablando solo, entonces mm, les sugiero por favor que me colaboren. Bueno, entonces entramos a la plataforma Sajuna. Yo ya pues estoy adentro. Ustedes saben que entrar a la plataforma Sajuna es algo pues muy fácil. Es entrar a cualquier buscador, colocar Sajuna Cena, entramos a Sajuna, nos pide un usuario y una contraseña, que es el mismo usuario y contraseña de Sofía Plus, y entramos a esta que es pues la plataforma de Sajuna. Entonces, lo primero que vamos a encontrar son unos anuncios. Y aquí abajito hay un anuncio importante, pues que me gustaría que verificáramos. Al parecer, pues teníamos una falla en, al cargar la evidencia de la actividad interactiva, peligros y riesgos en sectores económicos. Al parecer ya se solucionó. Espero que pues ya puedan cargar esta evidencia. Los que no han tenido la oportunidad de presentar esta actividad, entonces ya lo pueden hacer,
pueden sacar sus pantallazos, es seguir las instrucciones que nos da tanto el anuncio como, hablo del anuncio, porque pues aquí nos dice que para enviar, entonces tenemos que hacer ciertas cosas y en la guía de aprendizaje también nos dice qué es lo que tenemos que hacer con ese resultado de aprendizaje número 3 de la evidencia 03 de la actividad 2. Entonces, tenemos ese anuncio ahí por fuerita, pues para que lo vieran de entrada, pero también recuerden que acá en estos anuncios tenemos mucha información y que es necesario que estemos entrando a diario porque en cualquier momento se les da notificaciones para que ustedes tengan en cuenta. Por ejemplo, el anuncio de apertura del aprendizaje de la actividad 3, el que comienza el día de hoy y que va hasta el 21 de agosto y que las actividades a desarrollar son estas 3, que es dentro de esas, pues está una prueba de conocimiento, otra prueba de conocimiento y la matriz de jerarquización con medidas de prevención y control frente a un peligro, y así tenemos más información en todos estos anuncios. Bueno, luego de que entramos a esos anuncios, pues me voy a permitir, aquí tenemos un foro de dudas e inquietudes, por si tienen unas dudas o inquietudes, un foro de sensibilización, que si leemos la guía con detenimiento, entonces nos hace unas preguntas en las cuales tenemos que pues venir y participar en este foro de sensibilización. Tenemos un cronograma de actividades, ese cronograma pues tiene las fechas de inicio y de terminación de cada una de las actividades, pues ya la actividad de aprendizaje terminó, la 2 terminó el día de ayer, estábamos desde el día 8 hasta el día 14, lo que quiere decir pues que ya deben estar cargadas las evidencias en la plataforma para poder evaluarlas. Ahora comenzamos la actividad de aprendizaje número 3, comienza el día de hoy y termina el día 21. El día 21 pues ya deben tener cargadas sus evidencias a las 11:59 de la noche. Y así con las otras actividades que se encuentran dentro de este cronograma. Luego del cronograma, pues tenemos una actualización de datos, de las cuales los invito por favor a actualizar sus datos porque por algún motivo, razón o circunstancia pueden haber errores en su nombre, en su número de cédula, en su correo, en cualquiera de los datos que están dentro de la plataforma Sofía, y es la oportunidad pues para que actualicemos esos datos. Muchas veces cuando entramos la primera vez a Sofía Plus teníamos tarjeta de identidad, ahora tenemos cédula, si no hacemos el cambio se nos presentan inconvenientes y pues nos vamos a demorar mucho más en la certificación. Este sondeo de conocimientos previos, también los invito a que lo desarrollen. Tenemos un foro social para su presentación, un foro de reconocimiento de la plataforma, para que nos digan si se les ha facilitado o qué sugerencias o recomendaciones tienen. Los de soporte, la mesa de soporte tiene muy en cuenta pues este foro para que pues ustedes nos hagan alguna sugerencia o recomendación con el ánimo de mejorar cada día el aprendizaje virtual para los aprendices que están dentro de ellos. Tenemos una guía de aprendizaje, vamos aquí a la parte de la actividad 3, tenemos la guía de aprendizaje 3, por favor hay que descargarla, tenemos un video introductorio, también hay que verlo, son muy corticos, de 3-4 minutos, pero digamos que por ser introductorio como que nos mete en el contexto de lo que es la actividad. Material de formación, por favor, mira, aquí en este material de formación hay una cartilla. Esa cartilla es descargable. Esa cartilla en este momento nos habla de la fase de la aplicación. Nosotros ya hemos visto con la actividad 1, vimos la fase de organización, con la fase 2 vimos la fase de planificación, con la fase 3 estamos viendo la fase de aplicación. Y acá, pues esa cartillita nos tiene, digamos que unos datos muy importantes, es descargable y me parece que es muy funcional para, digamos, en nuestro trabajo cotidiano, poder desarrollar o implementar las cosas que trae esa cartilla. Aparte de esto, también tenemos
un material de apoyo. Tenemos un material de apoyo. En ese material de apoyo también esto es descargable. Entonces tenemos, digamos que literatura sobre, en este caso, elementos de protección personal para actividades y oficios, guías de desarrollo de simulacros, guías para elaborar planes de emergencia y de contingencia, metodología del análisis de vulnerabilidad. Bueno, tenemos la resolución 2346 del 2007 de las evaluaciones médicas ocupacionales, la resolución 1918 del 2009 de la evaluación médicas, historias y de clínicas ocupacionales. Tenemos una serie de información que es muy importante y es, como les digo, es descargable. Entonces, eso nos sirve para, tanto para el desarrollo de la actividad 3 como para de pronto salir de algunas dudas que tengamos en nuestra cotidianidad dentro de nuestro trabajo como vigías, como responsables del sistema, como supervisores, como inspectores, como auxiliares de la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, y tenemos tres evidencias. Una que es la actividad interactiva, jerarquización de medidas de prevención y control, es un juego, por eso se llaman actividades interactivas, porque son unos jueguitos en los cuales uno pues piensa un poquito, relaciona las cosas, usa la lógica y va a ver si consigue el mejor puntaje. Tenemos una prueba de conocimiento sobre la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que muy seguramente las respuestas van a estar en este material de formación 3, en la cartilla que les comento. Y tenemos una matriz de jerarquización con medidas de prevención y control frente a un peligro o riesgo. Esto es un producto, por lo tanto, por ser producto, entonces abrimos y le damos clic aquí. Dice, dé clic aquí y guarde el archivo de esta evidencia en su computador. Es un formato. Ese formato es para que hagamos la matriz. Entonces, ese formato es exactamente este. Yo ya lo tengo con dos ejemplos que les voy a explicar a ustedes. Este es el formato con el cual ustedes deben presentar su matriz. Como pudieron ver, ¿está dónde? Está acá en la plataforma Sajuna, en el RAP3 Evidencia 03, matriz de jerarquización con medidas de prevención y control frente a un peligro. Dice, dé clic aquí y guarde ese archivo en su computador y luego diligencielo para que lo pueda cargar. Esa es la evidencia que deben ustedes desarrollar como producto. Bueno, ya digamos que hablamos de lo que es el contenido de la actividad 3. Entonces ahora pues voy a hablar de algunos temas de los que trata la fase de la aplicación. Entonces me voy a ir, voy a dejar esto ahí, mientras tanto yo voy comentándoles que uno de los temas es las evaluaciones médicas ocupacionales. Como vieron ustedes por allá en ese material de apoyo, hay una resolución de las evaluaciones médicas ocupacionales y pues básicamente trata de las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas y de egreso. Todas las tres evaluaciones médicas son obligatorias para la empresa. Entonces, pues es lógico y todos sabemos que para entrar a una empresa nos hacen unos exámenes médicos de ingreso y que de acuerdo a los resultados de esas evaluaciones médicas de ingreso, pues si tenemos, digamos que algún inconveniente que se relacione para el desempeño del trabajo, un inconveniente médico, que se desempeñe porque se relacione más bien con el desempeño de nuestras actividades, pues puede ser que no apliquemos. Precisamente para eso es ese de ingreso. Los periódicos se dice que se deben hacer por lo menos una vez en el año, pero también se dice que si la exposición al riesgo es muy frecuente o continua, pues tenemos que hacerlo por lo menos 2 veces en el año,
con el ánimo de estar cuidando, haciéndole seguimiento médico a esas personas. Por decir un ejemplo, las personas que trabajan con químicos, las personas que trabajan en altas temperaturas, eh, las personas que trabajan con productos cancerígenos. Entonces, a estas personas se les debe hacer un seguimiento de evaluaciones médicas periódicas por lo menos 2 veces al año, con el ánimo, como les digo, de cuidar y proteger con ese seguimiento a esas personas. Y las evaluaciones médicas de egreso, pues digamos que en muchas ocasiones el trabajador no se hace esas evaluaciones, pero la empresa tiene la obligación de enviar al trabajador a que se tome esos exámenes de egreso ocupacional y los resultados le llegarán a ellos. Si no lo va a hacer, cuando ellos le dan la autorización para que usted se tome o el trabajador se tome esas evaluaciones médicas de egreso, pues usted debe firmar que recibió la autorización para tomárselos. Si no se los toma, ya el problema recae sobre el trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene como una trascendencia y es que el trabajador después, con los años, puede verse afectado porque la exposición al riesgo al cual se encontraba trabajando le produce una enfermedad laboral. Pero como este personaje pues no se tomó esos exámenes y firmó que ya lo hacía, entonces digamos que eso le puede generar algún inconveniente a la hora de reclamar. Entonces, lo que mejor podemos hacer como trabajadores es hacernos esos exámenes de egreso. Las empresas, pues, enviar al personal que se retira o que termina contrato o por cualquier razón o circunstancia ya no va a trabajar más en la empresa, a que se haga esos exámenes de egreso. Esos serían las evaluaciones médicas ocupacionales de las que conocemos nosotros. ¿Me están copiando? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, Sí, señor. gracias. Otro tema del que se habla mucho es del plan de prevención, preparación y respuestas ante emergencias y desastres, o el que llamamos nosotros el plan de emergencias. Pues ese plan de emergencias es una medida de prevención y control. Por eso está dentro de esta fase, porque un plan de emergencias se debe realizar de acuerdo a aquellas eventualidades que nos pueden causar daños tanto a las personas como a la empresa, al patrimonio de la empresa o a la imagen de una empresa. Regularmente lo hacemos, un plan de emergencia lo hacemos con fenómenos naturales, que son un tipo de riesgos de seguridad. Hablar de sismos, hablar de deslizamientos, hablar de incendios, ya sean forestales o tecnológicos. Hablar de esos temas, pues nos llevan a tener un plan de emergencias para mirar en el momento en que pueda ocurrir. Por eso se llama de prevención y preparación y respuesta, porque debemos prevenir. Puede ser que nuestro plan de emergencias con eso no evite que un fenómeno natural suceda, porque nosotros no podemos hacer nada contra un sismo, contra un deslizamiento, contra un incendio forestal, contra un vendaval, contra unas tormentas eléctricas. Nosotros pues no podemos hacer nada y no quiere decir que no vaya a suceder porque tenemos un plan de emergencias, pero sí vamos a reducir el impacto. Si tenemos unas buenas medidas de prevención y respuesta ante esos fenómenos, ante esos eventos, pues vamos a tener menos impacto dentro de la empresa. Digamos, nosotros trabajamos con productos químicos, pero pues no tenemos ni siquiera extintores, o esos extintores están descargados, o no tenemos una brigada de emergencias contra incendios. Pues en el momento de un incendio,
va a tener un impacto bastante grande porque no había ninguna prevención, tampoco había una preparación y no podemos responder. Entonces, se trata es de que en el plan de emergencia no se coloquen solo letras, sino que se coloque lo que realmente se va a desarrollar o ejecutar con lo que tenemos y pensando en avanzar y conseguir mucha más medida de prevención. El plan de emergencias o el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias es algo muy importante dentro de una empresa. Como les digo o les vengo diciendo, de una emergencia se puede terminar una empresa y al terminarse una empresa se termina nuestro trabajo. Nuestro trabajo es el salario o el sustento que llevamos a la casa. En la casa entonces todos vamos a quedar desempleados, vamos a quedar, si no es que vayamos más allá y pueda hacer que nosotros mismos podamos caer dentro de la afectación, que es lo que menos se espera y por eso debemos tener ese plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Allá en esta parte donde dice material de apoyo, hay algo que nos habla de cómo de hacer el análisis de vulnerabilidad. Ese análisis de vulnerabilidad también es algo muy importante. Y yo recomiendo, hay varias metodologías, pero recomiendo una que me parece muy fácil y que es el método de colores. El método de colores, pues aparte de que es una metodología muy fácil, pues nos ayuda de pronto con la experiencia que ya tengamos a identificar realmente los fenómenos naturales que están a nuestro alrededor. Cuando no hay experiencia, pues nos parece que puede suceder de todo. Pero lo que hacemos nosotros cuando nos somos muy subjetivos, somos muy de corazón, entonces es llenar de peligros la empresa. Y todo eso, esos peligros lo que hacen es pues que no podamos trabajar en una empresa donde son solo peligros. Entonces, todos esos peligros que creemos hay que aterrizarlos y mirar cuáles realmente nos pueden suceder. A veces colocan que incendios forestales y tenemos uno o dos árboles alrededor. Entonces, pues hay que medir hasta dónde puede haber un incendio forestal. O por llenar ahí el plan de emergencias decimos que deslizamientos y estamos en un terreno llano. Entonces tenemos que mirar muy bien y para eso es que nos sirve tanto el análisis de vulnerabilidad como el manual que nos enseña a hacer y la ley, porque hay una ley para hacer también cómo elaborar esos planes de emergencia. La ley es la 2157 del 2017. Ahí nos dice cuál debe ser el contenido de un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres. También voy a hablar de algo que se llama gestión del cambio y que en algunas ocasiones pues como que no entendemos muy bien qué es lo de la gestión del cambio, pero viene siendo algo muy importante y sobre todo viene como muy relacionado a lo que es el riesgo psicológico. Entonces, pues realmente que la gestión del cambio está dada para cuando nos sacan como de la línea de confort. Digamos, yo llevo trabajando 5 años ejecutando la misma actividad, pero por mi rendimiento, por algún factor que me beneficia, me van a ascender. Y entonces, digamos que el solo pensar en que tengo que ir a desarrollar otro tipo de trabajo que yo no he hecho, pues como que me estresa, me da ansiedad, me preocupa, y eso es riesgo psicosocial. Entonces, para eso de la gestión del cambio, se debe hacer
con un tiempo prudencial como de empalme que llamamos. ¿Para qué? Para que la persona vaya conociendo el proceso, para que la persona vaya conociendo cuáles van a ser sus funciones, para que la persona vaya conociendo cómo debe desarrollar la nueva actividad. Eso lleva un tiempo, pero si nos cambian de la noche a la mañana, muy seguramente que el estrés va a ser muy grande. Entonces, para esto de gestión del cambio se debe realizar un procedimiento que refleje la preparación del trabajador para los cambios. Ese procedimiento, como les digo, es un procedimiento de tiempo, de conocer lo que vamos a realizar, lo nuevo que viene para nosotros y de familiarizarnos con eso, con el ánimo de que no nos afecte tanto en la parte psicológica. A todos nos gusta que nos den un ascenso, pero a veces no nos preparan para hacer el ascenso o muchas veces nos colocan en un puesto de trabajo donde nosotros no sabemos cómo desempeñarnos y pues eso nos estresa. Esos tres temas son temas que pueden encontrar ustedes en el material de formación que está acá, en la cartillita que les digo, y que muy seguramente, pues dentro del cuestionario que deben desarrollar en línea, pues van a haber preguntas de esos temas. También, ahora vamos a hablar de lo que son las medidas de prevención y control. Nosotros ya conocemos ese tema porque una de las evidencias que se debían entregar en la actividad 2 es la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Y ella en su última parte tiene las medidas de control que usted iba a proponer, que según la jerarquía son la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. Esa es la jerarquía. Repito, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. Esa jerarquía de los controles está dividida en dos partes. En barreras duras y barreras blandas. Las barreras duras son la eliminación, la sustitución y los controles de ingeniería. Y las barreras blandas son los controles administrativos y los elementos de protección personal. Siempre se quiere que actuemos con las barreras duras y que en lo último que lleguemos a pensar nosotros es en los elementos de protección personal, que es una de las barreras blandas. ¿Por qué se llaman blandas? Porque pues aquí tiene mucho que ver el trabajador en esas barreras blandas, o sea, en los controles administrativos y en los elementos de protección personal, tiene mucha incidencia el trabajador. Porque al trabajador pues se le dan procedimientos, al trabajador se le dan capacitaciones, al trabajador se le dan todo lo necesario para que él trabaje de manera segura. Los permisos de trabajo, los análisis de trabajo seguros, las señales de advertencia, señalizaciones, todo ese tema se le capacita y se le da a conocer. Pero si el trabajador no tiene una cultura de la seguridad amplia, pues como que no le gusta, como que le da pereza hacer las cosas y digamos que las pasa por, como lo decimos nosotros, la pasa por la galleta, pues es cuando suceden los accidentes de trabajo y se generan enfermedades laborales. Con los elementos de protección personal sucede lo mismo. Yo creo que aquellos que trabajan en la seguridad y salud en el trabajo es algo que cada rato tenemos que ir a llamar la atención para que usen los elementos de protección personal,
Muchas veces tenemos que parar un proceso porque no están los elementos de protección personal o los elementos de protección contra caídas para hablar. Entonces no podemos dejar de ejecutar un trabajo. Hay que parar y a la gente de pronto no le gusta, pero es que debemos ir acostumbrándonos a tener esa cultura de la seguridad. Y esa cultura de la seguridad pues se da a medida que se va fortaleciendo la capacitación y el día a día se les va enseñando a ellos que deben usar esas barreras blandas. Las barreras duras, como ya lo dije, que son la eliminación, la sustitución y los controles de ingeniería, pues sería perfecto y con eso nos ahorraríamos el resto. Pero no todas las veces se nos da. Entonces, teniendo en cuenta esas eh, medidas de prevención y control, esa jerarquización, pues nosotros tenemos que hacer una tarea. Vamos a mirar aquí la guía de aprendizaje que me habla de la evidencia 1, que me dice que es de conocimiento, y me dice que es una actividad interactiva que se llama jerarquización de medidas de prevención y control. Como les digo, es un jueguito, pero entonces ahí empezamos a tener muy buena idea de lo que es esta jerarquización. La presente actividad interactiva enlaza directamente al centro de calificaciones en la plataforma LMS. ¿Qué quiere decir? Que la calificación va a ser en línea. Hay 3 oportunidades. El mayor puntaje será el que va al centro de calificaciones. La evidencia 2, que es de conocimiento, que es una prueba de conocimiento, cuestionario de preguntas sobre la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como les dije, muy seguramente esas preguntas van a salir de la cartillita que está allá en el material de formación. Dice, hasta este momento en su proceso formativo, usted como aprendiz ha logrado reflexionar, contextualizar y apropiar los elementos más representativos que le permiten elaborar la gestión de peligros y riesgos, las medidas de prevención y control, la preparación y respuesta ante emergencias y los procedimientos de adquisiciones y contratación, preparando de esta forma el camino hacia la transferencia de conocimientos. La presente actividad requiere la selección de las 5 medidas de prevención y control de peligros y riesgos, teniendo como referente la actividad económica de la empresa donde labora y sometiendo esos peligros y riesgos a una evaluación y jerarquización prioritaria para definir su eficacia y vigencia. Aquí cuando me dice, requiere la selección de las 5 medidas de prevención y control de peligros. Recordemos, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. Es a eso a lo que se refiere con las 5 medidas de prevención y control. Y tenemos la evidencia 3, que me dice que es una matriz de jerarquización con medidas de prevención y control frente a un peligro o riesgo. Documento que contenga matriz con al menos 5 ejercicios de identificación de peligro o riesgo y la medida de prevención y control jerarquizada según la estimación requerida. Para cumplir con esta evidencia es importante que usted haya revisado, leído y comprendido el material de estudio presentado en esta guía, de acuerdo con las indicaciones de su instructor. Posteriormente, debe ingresar a la plataforma LMS y entregar la actividad desarrollada en plataforma. Eso es básicamente. Me voy a devolver acá. Recuerden que para esta yo debo entrar acá, matriz de jerarquización con medidas, les recuerdo. Y acá, en esta parte donde dice de clic y guarde el archivo, está el archivo que es este archivo. Yo me tomé acá el atrevimiento de realizar 2 ejercicios, pues como para dar una pequeña explicación. Recuerden que son 5. Dice Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, matriz de jerarquización con medidas de prevención y control frente a un peligro o riesgo. Dice, para desarrollar esta evidencia de producto, el aprendiz debe tomar como referencia la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, elaborada en el objeto de aprendizaje anterior. Si la hicieron bien, esto va a ser muy fácil. U otros peligros que se puedan presentar en la empresa donde labora.
Posterior a ello, plasmará en el siguiente cuadro 5 peligros con su respectiva consecuencia y descripción de la medida de prevención y control. Posteriormente, deberá marcar con una X el tipo de control al cual pertenece dicha medida. Entonces, para que entendamos un poco más, esta es nuestra matriz. Quisiera saber si ustedes están viendo esa matriz. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces yo tomé como el peligro identificado el ruido. Peligro identificado, ruido. Ustedes saben que según lo que hicieron en su matriz, pues en la matriz de identificación de peligros, o si tienen acceso a la matriz de peligros de la empresa donde ustedes están, mucho mejor. Hay un peligro identificado que es el ruido. Acá me dice riesgo, consecuencia. Entonces, el ruido es riesgo físico y tiene como consecuencia la hipoacusia neurosensorial, que es la pérdida de la audición por estar expuesto a ese ruido. ¿Y cuál es la medida de prevención y control? Yo tomo varias, teniendo en cuenta de que tenemos aquí una jerarquía de controles, y yo coloqué renovación de maquinaria, aislamiento del ruido, encerramiento, programas de promoción y prevención y EPPs. Entonces, si me voy a referir a renovación de maquinaria, eso es sustitución. ¿Qué quiere decir con renovación de maquinaria? Que voy a cambiar la maquinaria vieja por una nueva, porque muchas veces cuando las máquinas están viejas, así le hagan mantenimiento, siguen sonando y con el ruido es un ruido, pues es un sonido indeseable. Entonces, cada vez que hay ruido, el sonido no nos gusta. Aislamiento y encerramiento son controles de ingeniería. Programa de promoción y prevención es un control administrativo. Los elementos de protección personal, pues son equipos de elementos de protección personal. Yo podría colocar aquí, en vez de EPPs, colocar protección auditiva. ¿Y eso qué es? Un equipo o elemento de protección personal. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señor. Bien. Tenemos Señor. otro identificado, trabajo en alturas. El riesgo es trabajo en alturas, también es llamado como un riesgo de seguridad, trabajo en alturas, y las consecuencias pueden ser caídas a diferente nivel y hasta fracturas, pero sabemos que puede ir más allá. Entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención y control en cuanto a este peligro? Ayudas mecánicas para elevación de personal. Entonces, tenemos, por ejemplo, los vemos con los señores que trabajan en las empresas de energía. Ellos tienen unas grúas y tienen la grúa canasta. Él se va en su canasta y va y hace su trabajo en el poste o en los postes y evita tener que subir allá sin ningún tipo de protección. Tenemos otras cosas que se llaman los man lift. Un man lift es un aparato que usted mismo lo puede ir manejando y también trae una canastilla, usted se mete en la canastilla y asciende hasta donde crea necesario, hace su trabajo, nuevamente baja la pluma y regresa nuevamente a la superficie. O tenemos los equipos de protección contra caídas, que hablamos, cuando hablamos de equipos de protección contra caídas, pues estamos hablando del arnés, de la eslinga. Y recordemos que hay eslinga en Y, hay eslingas de posicionamiento, etcétera. Entonces, esos son equipos de protección. Y tenemos los permisos de trabajo y los análisis de trabajo seguro. Entonces, si vamos a hablar de ayudas mecánicas para elevación de personal, pues controles de ingeniería. Equipos de protección contra caídas, podríamos hablar que pueden ser controles de ingeniería si estamos hablando también de las líneas de vida, pero también podemos hablar de que son equipos o elementos de protección personal, que si hablamos de permisos de trabajo y ATS son controles administrativos. Eso es básicamente el producto que ustedes tienen que hacer dentro de esta actividad 3, la evidencia número 3. Entonces, también dentro
dentro, permítame un momento, dentro de este material de formación existe una cartilla. Vamos a abrir esa cartilla para motivarlos para que la descarguen. En esta cartilla ustedes van a encontrar los temas de los que hemos hablado. Gestión de peligros, riesgos y medidas de prevención y control. Está la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos y los equipos y elementos de protección personal, evaluaciones médicas, prevención y preparación a respuestas, gestión del cambio, decisiones, bueno, todos los temas de los cuales creería yo que va a ser el cuestionario de preguntas que es la evidencia 02. Y tenemos una tabla que me parece muy importante. Acá está lo de barreras duras y barreras blandas. Y una tabla que me parece muy importante que la conozcan. Dependiendo de lo que ustedes coloquen allá como medida de prevención y control, aquí está la jerarquía de controles. Es una tablita bastante larga, bien amplia, con muchos peligros, con muchas medidas de prevención y control para cada uno de los peligros que usted crea conveniente. Entonces, esto les puede ayudar mucho a realizar su matriz. Como les decía, esta cartillita contiene básicamente de lo que se trata este resultado de aprendizaje, esta evidencia. Entonces, pues eso es todo lo que yo tenía que decirles, recomendarles. No sé si ustedes tengan alguna pregunta. Voy a dejar de compartir y voy a volver con ustedes. Si tienen alguna pregunta, por favor, con mucho gusto estoy para aclararles la respuesta. En el caso de que no me sepa la respuesta, pues entre todos nos ponemos la tarea. ¿No hay preguntas? No, señor. Bueno, Instructor, yo sí quería hacerle una pregunta. Me disculpa. sí, señora. Con la realización de la matriz de jerarquía de controles, dice que la podemos hacer en base a la matriz anterior que hicimos. Sí, o sea, pues dice ahí que pues usted puede tomar la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Por qué? Porque usted en la primera sección, después de proceso, actividades, tareas, rutinario, no rutinario, pues usted encuentra que dice identificación o clasificación del peligro y dice riesgo. Entonces ahí tendríamos el peligro y tendríamos el riesgo, tendríamos consecuencias. Y en la última parte están los controles de ingeniería que usted propuso. Entonces sería... Sí, señor. Entonces quería saber eso, si puedo tomar de ahí la información y plasmarla ahí mismo. Si no hay problemas, si es la misma. No, pero ¿No? pues también si quiere... Realizarlo con otros diferentes, sí, se puede. También se puede. La idea es que diligenciemos pues de la manera más adecuada esa matriz de medidas preventivas. Ok, instructor, muchísimas gracias, mi amor. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo ya le envié las actividades 1, 2 y 3. O sea, cuando hablamos, ya envió, por ejemplo, matriz legal, Ya, sí, ya envió matriz de identificación de peligros, ya, sí. ya envió la que estamos viendo en este momento, matriz de jerarquización. Sí, me falta es la actividad 4 y 5, que esa es la que estoy esperando por explicación, porque no la he entendido muy bien. Ok. En 8 días, o sea, de hoy en 8 días, a esta hora, por el mismo canal, nos estaremos viendo para hablar de la actividad 4. O sea, tendremos Listo, profe, gracias. una sesión como esta. Mientras tanto, pues puede ir
profundizando, digamos, en el tema y conociendo algo más y, digamos, que acumulando más conocimiento. Les repito, aquellas personas, una pregunta a María Alejandra, que ya envió las actividades. ¿Pudo cargar la evidencia 3 del RAP 2? O sea, de la actividad 2, la evidencia 3, que eran unos pantallazos, que había un juego de unas actividades económicas, se hacía un documento y luego se cargaba, porque teníamos ese pequeño inconveniente. Entonces, lo que quiero aclarar es que hagamos la prueba, si se puede subir. Yo me doy cuenta, pues, porque al subirlo ustedes, allá dice cuántos han enviado y ahorita, pues, revisé y habían 0 Pues, enviados. profe, yo hice la prueba de conocimiento de la actividad 1, la prueba de conocimiento de actividad 2, la prueba de conocimiento de actividad 3. De igual manera, las pruebas interactivas de cada actividad. Eso. Hay una que Y hay que ahí voy. cargar, que es la evidencia 3 de la actividad 2, que es con peligros y riesgos de la actividad económica. Entonces, sí me gustaría que los que ya tienen lista ese documento lo carguen y pues, o si no, nuevamente tendría que regresar la petición, la queja o reclamo al soporte, a SABA, que es la mesa de soporte de SENA, porque necesitamos Profe, cargar, señora. en este caso, esto sí ya está activa porque yo acabé de subir la actividad. Muchísimas gracias, Ediel. Muy Bueno, amable. señor. Muchísimas gracias. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, es que realmente las cosas son como fáciles, o sea, pienso yo que no hay nada difícil dentro de esta plataforma, porque es muy fácil de trabajar y porque trae mucho material, porque nos ayuda bastante, solo que tenemos que, pues, poner de nuestra parte y buscar la información, y ahí está todo para dar respuesta a nuestras evidencias. Si no hay más preguntas, pues solo me queda agradecerles la participación, el que me estén acompañando. Espero que no se me vayan a quedar o se me vayan a acumular las evidencias. Por favor, vayamos al tiempo que vamos pasando evidencias, vamos cargando con el ánimo de que no se nos acumulen y que al terminar pues el curso nos quedemos por fuera con alguna evidencia y realmente pues es lo que menos se quiere. Si estamos acá es porque vamos a realizar ese curso, lo vamos a aprobar y vamos a tener nuestra certificación del curso de 50 horas. Yo sé que hay muchas personas que lo están necesitando porque, como les decía al iniciar, es un debe normativo, una obligación normativa para que podamos nosotros trabajar o desempeñarnos o diseñar o implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Les agradezco entonces su presencia, son muy amables y que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. No se le olvide dedicarle las 2 horitas diarias a la actividad 3. Que estén muy bien y hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Muchas profesor. gracias. Buena tarde.